Dios los bendiga, los saludo con la paz del Señor. Y bueno, antes de empezar, vamos a orar, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que ministre sobre todas las cosas, ¿no? Porque lo más importante del estudio de la Biblia no es tanto aprender intelectualmente, ¿no? Aunque es importante, ¿no? La Biblia reclama que seamos sabios intelectualmente, ¿no? Pero también, sobre todo, nos pide que seamos maduros en el corazón, ¿sí? Que todo lo que aprendamos no quede acá en la cabeza, sino que pueda bajar en el corazón y produzca frutos, ¿no? Así que eso es lo más importante, y lo que yo estaba pensando en la semana, ¿no? De que sería bueno que las personas que escuchan esto, ¿no? Y que puedan entender lo que Pablo quiere hablar en Efesios, ¿no? Entender las bendiciones que tenemos como creyentes y lo que es estar en Cristo, ¿no? Lo que es hoy. Quería hablar un poquito de lo que es la conversión, ¿no? Porque Pablo habla un poquito ahora de lo que pasa cuando uno se convierte, ¿no? De todo lo que tenemos cuando aceptamos a Jesús. Y bueno, eso no se puede lograr por medio de un estudio, sino que se logra por medio de un estudio, pero también necesitamos la revelación del Espíritu Santo, ¿sí? Así que vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por este día, gracias porque podemos estar estudiando tu palabra una vez más. Te pido que tu Espíritu Santo esté ministrando en las personas que están viendo, que están escuchando este estudio, Señor, y que tu Espíritu les abra los ojos del entendimiento, los ojos del corazón, para que puedan entender lo que vos quisiste decir por medio del apóstol Pablo, Señor. Que podamos entender todas las inmensas riquezas que tenemos como creyentes, para que podamos vivir una vida diferente, Señor, conforme a tu voluntad, y que podamos disfrutarla, Señor, que la vida cristiana sea algo bueno, algo que deseemos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu obre y que todo lo que yo pueda decir, Señor, sea guiado por tu Espíritu. Gracias, Padre, por este privilegio de poder estudiar la Biblia. Bendecí a cada uno de los que van a ver este video, a los que están aquí, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Lo primero que yo quería hablar, el otro día hablamos un poquito de la gracia, ¿no? Y lo primero que pasa cuando se habla de la gracia es que a muchos les da un poquito de miedo, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que somos salvos solamente por la fe, ¿no? Que no hay que hacer nada para ser salvos, ¿no? Y en eso de nada es nada de nada, ¿no? Por ejemplo, nosotros acostumbramos a decir, no, para ser salvo hay que aceptar a Jesús y listo. Pero después, para mantener la salvación, ¿qué hacemos? ¿No? O para cuidarla, ¿no? Y lo que hay que hacer, la Biblia enseña que hay que seguir creyendo, ¿no? O sea, la salvación es siempre por gracia, ¿no? Cuando Pablo habla de la gracia en Efesios 2, cuando dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, ese por gracia soy salvo, que está en un tiempo verbal que no usamos nosotros en el castellano, ¿no? Que se llama aoristo, es un tiempo que es pasado pero que sigue, ¿no? Presente y futuro. O sea, nosotros en el castellano no tenemos ese tiempo verbal, ¿no? Que es algo que pasó antes, no hace mucho tiempo, pero que su efecto sigue, ¿no? O sea, se podría traducir, por gracia ustedes están siendo salvados. No es que somos salvos a lo primero cuando aceptamos a Jesús y después hay que empezar a hacer cosas, ¿no? Siempre somos salvos por gracia, ¿no? Ahora, cuando se habla de esto, a muchos les da un poquito de miedo, ¿no? Da un poco de temor, porque ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con la gente que escucha que no hay que hacer nada para ser salvos, ¿no? Se da miedo de que la gente empiece a decir, bueno, hagamos lo que queramos, total. A Pablo también le surgió ese temor, ¿no? En Romanos, cuando habló de la gracia y dijo, ¿qué pues? Perseveraremos en el pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Él sabía que lo primero que iban a preguntarse muchos es, entonces no hago nada. Y él dijo, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos ahora en él? Y dice, ¿no sabéis que fuisteis sepultados juntamente con Cristo por medio del bautismo? O sea, cuando nosotros nos convertimos, hubo algo que... Ahí hay un problema, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de la gente no entiende lo que es la conversión, ¿no? La mayoría de la gente cree que convertirse es hacer una oración, repetir unas palabras que nos dice otro
y listo, ya está, ya estoy en el cielo, ya estoy. Y la conversión no es eso, ¿no? Yo les quiero contar una historia, ¿no? Algo que pasó y les gustaría que después me digan si me creen o no. Yo venía con Esteban, que me trajo de mi casa, ¿no? Venía en el auto y tenía la mano así para afuera y se me cayó algo en la calle, ¿no? Cuando le dije a Esteban que pare, bajamos y bajé y justo cuando estaba ahí agarrando, vino un camión, pasó un camión, ¿no? Y tenía tanta mala suerte que el camión pasó justo por donde estaba yo y me pasó por encima, ¿no? Un camión de esos grandotes, una Scania con acoplado, con el acoplado tenía algo bien pesado, ¿no? Tenía un container con no sé cuántas toneladas pesaba y me pasaron las dos ruedas, primero la rueda de adelante, las ruedas de atrás y las ruedas del acoplado también me pasaron por encima. Y bueno, terminé, cuando pasó esto, agarré lo que se me había caído, me subí de nuevo al auto y estoy acá. ¿Cuánto creen que es verdad lo que les cuento? No. ¿Saben por qué? Porque si me hubiera pasado un camión por encima, estaría cambiado. No podría estar así. Y la persona que se encuentra con Cristo cambia, ¿no? Uno dice, es más todavía lo que pasa cuando uno se encuentra con Jesús que lo que yo le conté recién, ¿no? Uno no puede decir, yo me encontré con Jesús y permanecer igual, ¿no? Nadie se encontró con Jesús y siguió su vida como si nada. Nosotros vemos en la Biblia muchos ejemplos de personas que tuvieron un encuentro con Cristo, por ejemplo Pablo, ¿no? Y Pablo no fue igual cuando se convirtió, cuando se encontró con Jesús. Pedro, ¿no? Pregúntenle a Pedro, ¿no? Cuando él, dejando sus redes, dice la Biblia que lo siguió, ¿no? O Pablo cuando se levantó, cuando lo vio a Jesús, ¿no? Y cayó al piso y mientras se levantaba le preguntaba, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿No? O sea, nadie puede decir que tuvo un encuentro con Jesús y permanecer igual, ¿no? Eso es lo que tenemos que aclarar, ¿no? La persona que dice tener un encuentro con Jesús, pero su vida no cambia, es igual a lo que yo les conté recién, ¿no? Es decir, me pisó un camión y yo estoy igual, no pasó nada, ¿no? El encuentro con Dios es algo tan grande que hace que todos los aspectos de la vida cristiana cambien, ¿sí? Ya no es... hay algo que nosotros llamamos nuevo nacimiento, ¿no? Empezar nuevo y que hay un cambio de mente, ¿no? ¿Se acuerdan cómo estudiamos en doctrinas básicas, ¿no? Hay algo que pasa dentro nuestro, ya lo que hacíamos ya no nos gusta tanto, ¿no? Como vivíamos. Después hay otro ejemplo, ¿no? Que también escuché una vez que habla de, supónganse, ¿no? Que estamos en un lugar, en una iglesia, ¿no? Hay un pasillo o en un salón, ¿no? Y en un lugar hay una palangana con papa, con cáscara de papa podrida, con un montón de comida con mal estado. Del otro lado hay una mesita con milanesa, con papas fritas, una copita con un vino, ¿no? Es todo bien servidito, está bueno, ¿no? Imaginen que tienen un chancho, ¿no? Un lechón, ¿no? Y lo sueltan. ¿Para dónde creen que vaya? Directo para la pudrición, ¿no? Ahora imagínense que ese chancho, ese lechón, o como lo quieran llamar, de golpe, mientras está revolcado ahí en toda la pudrición, se convierte en un ser humano. Y ve que todos los están mirando, ¿no? Que todos están mirando cómo se revuelve. ¿Qué le pasaría a esas personas? Le daría vergüenza, ¿no? Le daría primero asco, ¿no? De lo que está haciendo. Y después le daría vergüenza, ¿no? Por ver que todos lo están mirando, lo que está haciendo. Bueno, eso también es la conversión, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a alimentarnos de porquería, ¿no? De la porquería que nos da el mundo. Vivíamos con esa clase de alimento. Y de golpe, al convertirnos, nos dimos cuenta de la asquerosidad que es eso, ¿no? Y no es porque alguien nos dijo. No es que alguien nos empezó a decir, mira, ahora hace esto, y hace esto, y hace esto, sino que de golpe algo pasó dentro de nuestro corazón, ¿no? Y eso es estar convertidos, ¿sí? Es darnos cuenta de que están mal ciertas cosas, ¿no? Y no porque alguien nos dice, ¿sí? Sino porque
sabemos que están mal. Hay un texto que dice la Biblia en Hebreos que dice que en este pacto Dios ya no escribe la ley como estaba antes. Antes en el Antiguo Testamento la ley estaba en tablas de piedra, escritas para que todas la puedan leer. Pero dice la Biblia que ahora la ley está escrita en nuestro corazón. Ya no necesitamos, y dice, este es el pacto que haré con ustedes, ¿no? Este nuevo pacto, escribiré mis leyes en vuestros corazones y en las mentes las pondré. Y nadie dirá a su prójimo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. O sea, a eso también se refería Jesús cuando dijo, no puede, a ver si se acuerdan, no puede el árbol malo dar buen fruto. Y no puede el árbol bueno dar mal fruto. Así que, por sus frutos los conoceréis, ¿no? ¿Cómo sabemos si somos cristianos? Porque estamos dando buenos frutos, ¿no? El árbol no se esfuerza por dar buen fruto si es bueno, porque ya su naturaleza es dar buen fruto. ¿Se entiende? O sea, el árbol malo, por más que se esfuerce y trate, por más que haga lo que haga, ya al estar en su naturaleza dar mal fruto, no puede dar buen fruto. El creyente, si es creyente en serio, tiene que dar buen fruto, ¿no? Hay otra también cuando Pablo habla a los Gálatas, ¿no? Donde habla de los frutos, las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Y dice Pablo que la carne produce obras, ¿no? Hasta a veces cuando somos hasta un creyente o alguna persona que se diga creyente puede esforzarse por hacer buenas obras, ¿no? Pero las obras que pasan son algo exterior, ¿no? O sea, las obras es, yo tengo ganas de hacer esto, pero hago esto otro, ¿no? Porque tengo miedo al castigo, ¿no? Porque tengo miedo a que Dios me castigue, porque tengo miedo de ir al infierno, y son obras, es solamente un cumplimiento exterior, no sé, se entiende, ¿no? O sea, pero en cambio dice la Biblia que el Espíritu produce frutos, y los frutos no es algo exterior, el fruto es algo que sale del corazón, ¿no? El Espíritu Santo no produce obras, primero produce un cambio adentro nuestro. Y ese cambio dentro nuestro produce frutos, ¿sí? Y los frutos del Espíritu son amor, ¿se acuerdan? Fe, templanza, bondad, todas esas cosas que nos llevan a hacer después buenas obras. Pero no las hacemos porque alguien nos dice, vos haces esto porque si no te vas al infierno. Sino que las hacemos porque dentro nuestro hay una nueva naturaleza. ¿Sí? Eso es tan grande el milagro que pasa en la conversión, que Pablo lo compara con el milagro de la creación, ¿no? O con el milagro del cruce del Mar Rojo. Es más, en Romanos, el texto que yo recién le nombré, Pablo lo compara con la resurrección de Cristo, ¿sí? Así como Jesús resucitó, también dice que nosotros resucitamos a una nueva vida, ¿no? Ya el viejo hombre que está todavía viciado conforme a los deseos de este mundo, tenemos que deshacernos, ¿no? De ese viejo hombre, porque tenemos un nuevo hombre que es Cristo viviendo en nosotros. ¿Amén? Así que eso es lo que es la gracia, ¿no? La gracia no es algo creado solamente para que seamos salvos, ¿no? La gracia es algo que hizo Dios para crear en nosotros la imagen de Cristo. O sea que la gracia no termina. Bueno, Marco, Gastón, Armando, Esteban ya son salvos, listo. Ahora Dios dice, bueno, empiezo por la salvación, pero quiero formar a Cristo en él. Quiero que el carácter de Esteban, que el carácter de Gastón, el carácter de Armando sea igual al de mi hijo, ¿sí? Por eso, eso es lo que dice Pablo en Romanos, ¿no? En Romanos 8, que él nos quiere hacer a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que él sea el hermano mayor en medio de nuestros hermanos, ¿no? Así que no tengamos miedo, porque la persona que se convirtió en serio va a dar fruto. Ahora, el problema es, la Biblia dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos en ese sentido, ¿no? Si yo no estoy dando buenos frutos, hay algo que está mal, ¿no? Hoy he hablado con mi esposa y porque hay dos razones por las cuales uno puede no dar buen fruto. Una, porque se está alejando de Dios. Quizás se convirtió, pero no mantiene, como Jesús dijo, ¿no? Permanezcan en mí para que puedan dar fruto, ¿no? ¿Se acuerdan? En Juan 15 él dijo, si ustedes permanecen en mí, yo en ustedes,
mi Padre los va a limpiar, que es el labrador, y para que lleven más fruto todavía. Ahora, puede ser que uno se esté separando de Él, no esté cuidando su relación con Jesús. O puede ser que uno nunca fue creyente. Eso es drama, ¿no? Así que, pero no es para que nos agarremos los pelos y nos tiremos al piso, ay Señor, sino para que podamos autoexaminarnos y ver, ¿no? Señor, ayúdame a dar fruto. Y si no tuve un encuentro con vos, Señor, ayúdame a tener ese encuentro que cambie totalmente mi vida, que cambie totalmente mi corazón, porque necesito eso, ¿no? Cuando nosotros nos convertimos, Dios nos dio todo eso. La santificación está incluida en ese paquete que viene por gracia. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Cuando Pablo empieza a hablar de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, dice que una de esas bendiciones espirituales es la santificación. ¿Y qué es la santificación? La santificación es Dios formando en nosotros a Cristo. ¿Sí? Simplemente eso, ¿no? Y eso viene incluido en el paquete, podríamos decirlo, ¿no? de las bendiciones. Vamos a leer, dice el capítulo 1, versículo 3, ¿no? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, lo primero que dice acá Pablo es que Dios, ¿saben que cuando dice nos bendijo, está en tiempo pasado? ¿Sí? O sea, cuando nosotros nos convertimos, Dios nos dio todo. ¿Sí? ¿Vieron que hay gente que anda, que quiere que lo ore, que quiere que, ay, necesito que alguien me bendiga, necesito... Bueno, dice la Biblia que Pablo al convertirnos ya nos dio todo, ¿no? Todo lo que vamos a necesitar para toda nuestra vida. Por eso está en tiempo pasado, ¿no? Al convertirte, Dios te dio todo, ¿no? Todo lo que necesitas para ser un buen creyente. O sea, no necesitamos más ya Dios. Eso no quiere decir que no necesitemos de los hermanos, ¿no? Necesitamos tener comunión con los hermanos, pero en cuanto a las bendiciones que Pablo va a empezar a nombrar, ya las tenemos todas, ¿sí? Nos bendijo con todas, y también dice que no son bendiciones materiales, ¿no? Dice que son bendiciones espirituales, ¿no? Y también surge, ¿no? la pregunta, ¿no? ¿Por qué solamente bendiciones espirituales y no bendiciones materiales, ¿no? Sabe que hay un estudio, el otro día estábamos hablando un poco con Esteban, ¿no? de que hay un estudio que la mayoría de nuestras oraciones, cerca del 80%, son peticiones materiales, ¿no? Y Pablo, si uno ve más o menos cómo las oraciones que él hacía, en Efesios hay 2 o 3 partes donde él dice que él ora, ¿no? Y nunca habla por lo material, nunca dice, le pido para que a ustedes les vaya bien económicamente, le pido a Dios por esta causa, doblo mis rodillas para que Dios les dé un auto, les dé una casa, les dé esto, les dé lo otro. ¿Por qué Pablo no se preocupaba, ¿no? Y yo me acordaba un poquito, ¿no? De cuando Jesús habló ¿se acuerdan cuando le dijo, miren los lirios del campo que no tienen telas para hacerse vestidos, ¿no? Pero ni siquiera el rey Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos. Y si Dios cuida la hierba del campo que hoy está y mañana es quemada, no los va a cuidar a ustedes, no les va a dar nada. Y cuando dijo, miren las aves del cielo, ¿no? Que no cosechan, no siembran, no tienen graneros donde guardar lo que cosechan, pero Dios se preocupa por darles todos los días el alimento. ¿Y qué dijo? ¿No valen más ustedes que unas aves? ¿Y qué? ¿Se acuerdan? Gente de poca fe, ¿no? O sea, Jesús, la parte material, si nosotros buscamos el reino de Dios, Él nos aseguró todo eso, lo material. Yo estoy seguro que Dios no quiere que pasemos necesidades físicas, ¿no? Yo estoy seguro que Dios quiere que tengamos el alimento cada día, que tengamos el vestido cada día. Y en eso, en el alimento y el vestido, está todo lo necesario, ¿no? Está resumido todo lo que necesitamos materialmente. Yo estoy seguro que Dios quiere eso. Pero Dios dice que no nos tenemos que preocupar de más por eso, ¿no? Tampoco como algunos, como pasaba en la iglesia de Tesalónica, ¿no? Que muchos habían dejado de trabajar, ¿no? Porque dice que el que no trabaja, que tampoco coma, ¿no? Pero yo el otro día me estaba acordando cuando era chiquito, ¿no? Y me levantaba a la mañana
cuando me acostaba tranquilo y me levantaba a la mañana y nunca me preocupaba por lo que iba a comer al otro día, porque sabía que estaba mi papá y mi mamá. Mi papá trabajaba, mi mamá me hacía el desayuno y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Que aprendamos a confiar en Él, que Él sabe todo lo que necesitamos, ¿sí? Jesús dijo, no, Él sabe que tiene necesidad de todas esas cosas, pero busquemos el reino de Dios y su perfecta justicia, y esas cosas van a venir por añadidura. No perdamos tanto tiempo orando por las añadiduras, ¿no? Pidamos por salvación, ¿no? Porque la gente conozca a Dios en serio, porque la gente sea creyente en serio y que podamos decir, como decía Pablo, ¿no? Yo aprendí a tener abundancia, aprendí a tener escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Dice Filipenses. Y Pablo lo escribió eso estando preso, ¿no? Así que él sabía lo que es no pasar necesidades y estar mal. Así que, acuérdense, ¿no? Es como, yo hoy también pensaba, ¿no? Es como tener, cuando nos convertimos, es como que Dios nos dio un almacén gigante, ¿no? Con todo el alimento que necesitamos, alimento espiritual, para toda nuestra vida, ¿sí? Así que tenemos que aprovecharlo. ¿Saben? Yo, mientras escribía esto, pensaba, ¿no? Saben que hay gente que usa esas bendiciones espirituales, ¿no? Hay gente que a la mañana se arrodilla, entra en la presencia de Dios y se alimenta de Dios. Hay gente, o sea, que saben que tienen ese alimento y lo aprovechan, ¿sí? ¿Nosotros de qué clase de creyentes somos? ¿Somos de esos que aprovechamos lo que Dios nos da? Después existen personas que saben que lo tienen pero no lo usan, ¿no? O sea, saben que tienen bendiciones tremendas pero nunca hacen tiempo para buscar a Dios, nunca hacen tiempo para, ¿no? Y después hay gente, y esa gente, ¿qué hace? Anda pidiéndole a otro, pidiendo prestado, ¿no? Es como tener una cuenta en el banco millonaria y andar pidiendo limosnas por ahí, ¿no? Porque acuérdense que dice que Dios nos bendijo y está en pasado, ¿no? Nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y hay gente que ni siquiera sabe que lo tiene. Y eso, ¿sabe cuál es el problema? Que una proporción muy grande de creyentes no sabe las bendiciones que tiene en Cristo. Pablo nos dice es que todas esas bendiciones, ¿no? Nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, ¿no? Ahora, la Biblia nos enseña, ¿no? Que las personas que no son creyentes, Romano dice que están en Adán, ¿no? Nacieron y tienen la imagen de Adán. Pero los creyentes dicen que estamos en Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer para estar en Cristo? La Biblia dice en 1 Corintios 1:13, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Nada, porque ya estamos. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de eso? Dijo, permanezcan en mí, no dijo, agárrense de mí o métanse en él, permanezcan, ya está, ¿no? Así que para estar en Cristo no tenemos que hacer nada. Ya al aceptar a Jesús, ya estamos en Cristo. Lo que sí Jesús dijo es que tenemos que cuidar eso, ¿no? Por eso dijo, permanezcan en mí, porque separados de mí no pueden hacer nada. Cuando nos empezamos a separar de Cristo, empezamos a estar mal, ¿amén? No es algo de lo que tenemos que hacer, sino es algo de lo que nos tenemos que dar cuenta, ¿sí? Tenemos que pedirle a Dios que Él nos revele para que podamos entender todas las riquezas que hay al estar en Cristo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele, ¿sí? La mayoría de los creyentes, como decía hoy, no son conscientes de esta verdad, ¿no? De que estamos en Cristo. Y como le decía, Jesús dijo, ¿no? En Juan 15, 5 al 7, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que quisiereis y os será hecho. Amén. Así que ahí Jesús
habló un poco de la importancia de estar en Cristo y de permanecer. ¿Y cómo hacemos para permanecer en Cristo? Buscando tener una comunión personal con Él, ¿no? El secreto del cristianismo es eso, ¿vieron? No sé si las palabras de Jesús son bien claras, ¿no? Él dijo, un poquito más, unos versículos antes, dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ¿no? Todo el pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto todavía. O sea que nuestra preocupación no tiene que ser dar fruto, porque un árbol no se preocupa por dar fruto, ¿no? Nunca vamos a encontrar un árbol de naranja preocupado por dar naranja, ¿no? O una vid, una planta de uva, ay, qué ganas de dar uva que tengo, ay, voy a esforzarme, voy a hacer fuerza, ¿no? Y le preguntan, ¿qué pasa, planta de uva? ¿Qué estás haciendo? Oh, estoy haciendo fuerza para dar buen fruto, para dar una uva buena. No, porque ya está en su naturaleza, porque por su savia, que es lo que corre por el tronco, ¿no? Y que va hasta la ramita, que corre la naturaleza de una vid, ¿sí? Y da fruto porque es una vid. Y el creyente da fruto porque está en Cristo. Jesús es el tronco y nosotros somos las ramitas que salen de ese tronco. Y la savia, podríamos decir que es el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos da vida. Cuando nos separamos de Cristo es cuando perdemos la vida. ¿Amén? Así que preocupémonos por eso, ¿sí? Por estar cerca de Cristo, ¿sí? Ahí después Pablo pasa a decir tres cosas importantes acerca. Primero dice que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, y empieza a decir, lo primero dice que nos escogió, ¿sí? Lo segundo dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, y lo tercero dice que nos hizo aceptos en el amado. Amén. La palabra escoger, que escogió, es la palabra eklisomai, que quiere decir puesto aparte o seleccionado, ¿sí? O sea que Dios, antes de la fundación del mundo, dijo a Esteban, lo voy a sacar del mundo y lo voy a poner aparte para mí. Lo bueno que dice que no es porque seamos buenos, ¿sí? En realidad, yo saben que tuve un tiempo una verdulería, ¿no? Y me acuerdo cuando la gente iba a comprar, ¿no? ¿Vieron cuando van esas señoras que son media, que se ponen a elegir, ¿no? Las manzanitas, y que uno le quiere poner así más rápido, pero la señora, ay, quiero esta, porque está más linda y está más rojita y está más brillante. Bueno, porque se elige lo mejor, ¿no? Ahora, cuando Dios eligió, no eligió lo mejor, porque la verdad no éramos lo mejor del mundo nosotros, ¿no? Él nos escogió porque nos amó. Amén. Ahora, hay algunas palabras, ¿no?, que habla Efesios que a veces son medias difíciles de entender, ¿no? Y que dan paso a malas interpretaciones. Por ejemplo, Pablo en Efesios dice que nos escogió en el versículo 4, en el versículo 5 y en el 11 dice que nos predestinó, ¿no? Y ahí hay una rama muy grande de iglesias, ¿no? Que siguen la teología de Calvino, un teólogo francés, ¿no? Que hablan de la predestinación. Dicen que Dios eligió quién iba a ser salvo, que no tiene nada que ver con lo que nosotros elegimos, sino con lo que Dios eligió. Y por ahí, si hay algo que enseña la Biblia claramente, es que nosotros tenemos libre albedrío, ¿sí? Desde el principio, ¿no? Cuando Dios, después de la caída, ¿no? Cuando, por ejemplo, Caín se enojó con Abel, ¿se acuerdan? Dios le dijo, mira, el pecado está en la puerta, pero vos podés elegir si pecás o no, antes de que lo mate a Abel, ¿no? Y Caín, ¿qué eligió? Eligió mal, eligió matarlo, ¿no? Desde entrada, si uno lee toda la Biblia, a través de la Biblia, Dios está poniendo en el hombre la decisión, ¿no? No es que Dios elige quién va a ser salvo y quién no, sino que somos nosotros los que elegimos. Si hay algo, eso es clarísimo en la Biblia. A pesar de que el otro día me decían, ¿no?, que la palabra libre albedrío no aparece en la Biblia. Y es verdad, ¿no? Tampoco aparece la palabra Trinidad. Hay un montón de palabras de cosas que nosotros creemos que no aparecen en la Biblia. Pero la libre elección es algo que enseña a través de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Josué cuando les dijo, escogeos a quién van a servir, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Dios, ustedes hagan. O cuando se leyó la ley, ¿no? Y
Dios dijo, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, elijan, ¿no? O sea, a través de la Biblia Dios siempre nos dejó elegir a nosotros. Ahora, ¿por qué usa la palabra predestinar, no? O elegir? ¿Por qué dice la Biblia que Dios nos eligió? Y cuando saben que hay una de las reglas de interpretación de la Biblia que dice que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Que cuando hay un pasaje difícil de entender, tenemos que buscar en otros pasajes de la Biblia donde se habla del mismo tema y se aclara un poquito, ¿no? ¿Por qué nos eligió Dios? ¿No? ¿Por qué Dios eligió a la iglesia, ¿no? Los que estamos en la iglesia hoy en día? ¿Quiere decir que Dios nos eligió y a otros no los eligió? Miren, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, esparcidos por todo el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Después Romanos 8, 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Acá hay dos palabras, ¿no? Por ejemplo, Pedro dice que somos elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios conoce de antemano quién va a aceptar y quién no. Dios sabe de antemano quién, cuando el Espíritu Santo lo convence, va a decir: sí, yo quiero ser creyente, y quién va a negarse. Amén. Por eso Dios nos eligió, no porque Dios elige quién va a ser salvo y quién no, sino porque Dios ya sabe quién va a ser. Y como Él ya sabe que Esteban o que Marcos van a aceptar, Él dice que cuando Marcos acepte, yo le voy a preparar el camino. Eso es predestinar. Predestinar quiere decir preparar un camino para que nosotros andemos en él, ¿no? O sea, Dios, es increíble, ¿no? Si nosotros entendemos lo que es esto, no vamos a vivir una vida cualquiera, ¿no? Porque acá la Biblia dice que Dios preparó todo nuestro camino, ¿no? En Efesios también dice, ¿no? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios preparó todo ya. Dice, ¿no? Como dice en Romanos 8, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que llamó. O sea, está todo en la vida cristiana ahí. Lo único que nosotros tenemos que estar en ese camino, permanecer en Cristo. Si nosotros permanecemos en Cristo, ya tenemos todo preparado. Él nos llamó, nos justificó. En otra parte dice que nos santificó, ¿no? ¿Se acuerdan? Pedro dice: más el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme, establezca, ¿no? O sea, todo. Por eso Pedro dice: el Dios de toda gracia, ¿no? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer en Cristo. O sea, es como tener ya todo preparado de antemano, ¿no? Dios preparó de antemano todo nuestro camino. Pero hay un problema, ¿no? Saben que los planes de Dios nadie los puede deshacer. Ni el diablo, porque hay gente que le tiene miedo al diablo, ¿no? Hay creyentes que le tienen miedo: ay, pero el diablo quiere destruirme. El diablo no puede hacer nada contra los planes de Dios, ¿no? Hay algunas ideas religiosas que ponen al diablo a la par de Dios, ¿no? Ahí, por ejemplo, los antiguos creían que el diablo existía siempre, o una fuerza malvada y una fuerza del bien, y que los dos son iguales, ¿no? Y a veces nosotros creemos así, ¿no? Creemos que el diablo es igual que Dios. Pero ¿saben que es increíblemente muchísimo más grande Dios que el diablo?
diablo es un simple ser creado por Dios mismo. ¿No? Dios es todopoderoso y el diablo no puede hacer nada, ¿no? O sea, no le tenemos que tener miedo a un ser que fue creado por Dios, al cual Jesús lo venció en la cruz, ¿sí? Y que esa misma victoria nos la da a nosotros si estamos en Cristo, ¿sí? Así que no hay comparación, no hay comparación entre el poder del diablo y el poder de Dios. Es increíblemente más grande Dios. Así que el diablo no puede hacer venir abajo los planes de Dios. Los únicos que podemos hacer venir abajo los planes de Dios somos nosotros, si nosotros decidimos apartarnos de Él. Si nosotros decidimos irnos, es decir, como el hijo pródigo, ¿no? Yo voy a ir a hacer la mía, me llevo mi planta y me voy a vivir una vida como sea. Esa es la única forma que el plan de Dios no se puede llevar a cabo. Ya que está en manos nuestras. Si nosotros decidimos, yo voy a permanecer en Cristo, por eso acá Pablo dice, ¿no? Que primero nos escogió, ¿no? Vamos a seguir leyendo, ¿sí? Nos escogió para que seamos santos y sin mancha, ¿no? O sea, una de las primeras cosas que hace Dios en nosotros. Acá, ¿se acuerdan que el otro día en Efesios capítulo 1, cuando Pablo saluda, en el versículo 1 dice a los santos y fieles, ¿no? Que están en la iglesia de Éfeso? Bueno, acá Pablo dice que nosotros fuimos escogidos para ser santos, pero no se refiere a la misma clase de santidad. No se refiere a la santidad imputada. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de la santidad imputada? Cuando Dios me da a mí toda la justicia de Cristo, ¿sí? Cuando Dios me ve a mí como un santo. Acá Pablo está hablando de la santidad impartida, que es diferente, ¿no? Cuando Dios empieza a trabajar en mí para que sea santo en la práctica. Porque eso es lo que Dios quiere, ¿no? Dios quiere no solamente que yo sea santo por mi posición en Cristo, sino que Dios quiere que mi vida sea un ejemplo. ¿Se entiende? Por eso dice que seamos santos y sin mancha, sin defecto, quiere decir. Dios está trabajando en nosotros para crear en nosotros la imagen de Cristo. Jesús era santo, ¿no? Jesús era sin defecto. ¿Se acuerdan? Cuando se hacía un sacrificio en el templo, se revisaba el cordero para ver que no tenía que tener ni un defecto, ni una manchita, ¿no? Y ese cordero era un símbolo de Cristo, ¿no? El cordero tenía que ser sin mancha y sin defecto. Y así Dios quiere que seamos nosotros también. Y Dios está trabajando en nosotros, pero es la obra de Dios, ¿eh? Si nosotros estamos en Cristo, Él está haciendo en nosotros que seamos cada vez más parecidos a Cristo. La pregunta sería, ¿no? Desde que conocí a Jesús, ¿soy un poco más parecido a Jesús? Desde el año pasado, ¿soy un poquito mejor? De la semana pasada, ¿dejé algo o sigo igual? Y vuelvo a repetir, ¿no? Si nosotros vemos que nuestra vida no avanza en cuanto al fruto, tenemos que preocuparnos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, ¿sí? Que podamos estar en Él. Dios está trabajando en nosotros para poder formar en nosotros la imagen de Cristo. ¿Amén? Y le vuelvo a repetir, ¿no? Dice que Él nos predestinó, dice, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. La palabra predestinó quiere decir planificar antes o determinar antes, ¿no? Preparar el camino por lo cual iba a transitar una persona. No hay nadie, como les decía, que pueda evitar que Dios cumpla ese destino que nos fijó a nosotros. ¿Cuál es el destino que Dios nos fijó? Que seamos adoptados como hijos de Dios, ¿sí? Ahora, es bueno, esto voy a tratar de hacerlo rápido, ¿no? Porque cuesta, pero ¿sabéis que para los romanos la adopción era diferente a la adopción nuestra hoy en día, ¿no? Hoy en día, si alguien es adoptado es como que es algo menos, ¿no? No sé si cuando era chiquito que por ahí alguien le decía entre hermanos, vos porque sos adoptado, por eso no sos parecido a nosotros, por eso sos diferente. Y a veces nos hacíamos problemas, ¿no? Porque decíamos, uy, capaz que sí, mirá, mi papá es así, yo soy así, capaz que soy adoptado, por eso no me quieren, por eso... porque hoy en día ser adoptado es como que es un poquito menos que ser hijo natural, ¿no? Hijo... Pero en la ley romana,
tenía más derecho un hijo adoptivo que un hijo natural. Por ejemplo, el padre podía desheredar al hijo natural, pero al hijo adoptivo no se lo podía desheredar nunca, ¿no? O sea, era algo que una vez que el padre adoptivo lo hacía, ya no era para siempre. Tenía más derecho. Por ejemplo, hubo un caso de muchos emperadores romanos que tenían hijos naturales, digamos, pero adoptaron a alguien, y ese hijo adoptivo fue el que lo sucedió en el imperio, en el reino. O sea que eso es lo que quiere decir que somos adoptados, ¿sí? Es algo para siempre, ¿no? Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo porque ya nos conocía, ¿no? Ya sabía que íbamos a aceptar. Él sabía, ¿saben qué? Para Dios no hay sorpresas, ¿no? Él sabía que yo iba a aceptar, que ustedes iban a aceptar, que los que están mirando, ¿no?, iban a aceptar a Jesús. Y Él dijo, bueno, en tal momento ellos van a aceptar, así que yo les voy a preparar un camino. Y primero, una de las cosas que voy a hacer, los voy a escoger para que sean santos y sin mancha, y los voy a predestinar para que sean adoptados hijos míos, ¿sí? Somos hijos de Dios, amén. ¿Saben que esa es otra cosa que a veces no entendemos, ¿no?, de lo que es ser hijo de Dios? La autoridad que tiene un hijo de Dios, ¿no? Porque a veces yo creo que nosotros no nos damos cuenta, pero saben que hay un mundo espiritual. Pablo habla un poquito de eso, ¿no? Y hay un mundo espiritual donde hay demonios, hay huestes espirituales de maldad, y ellos sí se dan cuenta, ¿sí? Ellos saben cuando hay un hijo de Dios. Ellos ven en nosotros a Cristo. Nosotros a veces nos vemos en el espejo y decimos, pero el Espíritu Santo que está dentro nuestro hace que tengamos autoridad, ¿no? Y cuando el diablo nos ve, no ve a Marcos, el hijo de Julio, Zapata, él ve a Marcos, el hijo de Dios, que es hermano de Cristo, ¿no? Heredero, coheredero juntamente con él, ¿sí? Así que tenemos autoridad. No usemos esa autoridad también, ¿sí? Usemos esa autoridad para tener victoria contra el enemigo, ¿sí? Cuando quiera venir a decirnos que no podemos, que no lo vamos a lograr, sepamos que en el nombre de Jesús tenemos autoridad. Cuando estamos en Cristo, si uno no está en Cristo, el diablo se da cuenta también. Ese es el asunto, ¿no? Es un problema, ¿no? Porque el diablo se da cuenta cuando estamos en Cristo y dice, hay que tener cuidado con esto porque está bien. Pero cuando andamos medio alejados, también se dan cuenta, ¿no? Y por eso a veces hay creyentes que andan de un lado para el otro, ¿no? Porque se alejaron de Cristo, y al estar lejos de Cristo no tenemos autoridad, porque nuestra autoridad está en Cristo, ¿no? ¿Amén? ¿Se entiende eso? Somos adoptados, y después dice que Dios nos hizo aceptos en el amado. La palabra acepto está bueno porque es la palabra haritó o caritó, que viene de caris. ¿Saben qué quiere decir caris? ¿Saben lo que? O haris quiere decir gracia, ¿no? O sea, la palabra aceptos quiere decir otorgar gracia, quiere decir investir con honor, quiere decir ser una persona especial, hacer una persona muy favorecida. Eso es lo que nos hizo Dios, nos hizo aceptos en Cristo. ¿Aceptos para qué? Para poder entrar a la presencia de Dios cuando queramos, ¿amén? Cuando somos aceptados por Dios. Y lo más importante que dice, ¿no?, que no es porque seamos buenos, ni porque tengamos títulos, ni porque seamos grandes teólogos, ni porque conozcamos toda la Biblia de punta a punta, sino que dice que lo hizo en amor, ¿sí? Lo hizo porque nos ama, ¿amén? Si Dios nos tendría que amar por lo bueno que éramos, estamos en el horno. Pero todo eso Dios lo hizo por amor, ¿amén? Así que aprovechemos esto, ¿sí? Aprovechemos que somos aceptos en el amado, ¿sí? Por eso dice, ¿vieron? Somos aceptos en el amado. Cuando no estamos en Cristo, es como que se pone un poquito mal la cosa, ¿no? Pero mientras estemos en Cristo, somos aceptados por Dios. Y cada vez que queramos entrar a la presencia de Dios, lo podemos hacer. Así que, como dice el autor de Hebreos, acerquémonos confiados al trono de gracia, ¿eh? Porque cada vez que nos acercamos y estamos en Cristo,
Dios ve a Cristo, no nos ve a nosotros, ¿no? Y ve la santidad de Cristo y ve la bondad de Cristo. Y dice, este es mi hijo, ¿no? Así que me gustaría que podamos pedirle a Dios que todas estas cosas que aprendimos ahora, ¿no? De que somos elegidos, ¿no? Qué bueno saber que Dios me eligió. No soy uno más del montón, no soy uno más de... Hay personas que creen que no tienen valor, que nadie, que no sirven, ¿no? Que no sirven, pero acá Pablo nos enseña que Dios nos eligió, ¿sí? Cuando Dios veía nuestra vida, y no dice que nos eligió ahora, sino que eligió desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Nos escogió. Amén. Así que nos escogió y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿sí? Así que todo eso lo hizo Dios por nosotros. Así que cuando oremos, démosle gracias a Dios. No le pidamos a Dios que Dios lo haga, porque ya lo hizo, ¿no? No le digamos, Señor, bendecime, sino gracias por haberme bendecido, ayúdame a poder usar todas esas bendiciones que vos ya me diste. Sabe que nuestra vida va a ser diferente. Amén. Bueno, que Dios nos bendiga. Nos vemos la próxima vez. Que Jesús esté con nosotros.